Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble. Hoy estoy súper emocionado de hablar de algo que estoy seguro les va a encantar tanto como a mí. Vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas y específicamente en un momento que dejó a muchísimos fans con el corazón en la mano. Hoy vamos a hablar sobre Kerem Bürsin, Hande Erçel y ese instante mágico, ese momento que hizo llorar a Hande y que conmovió a todos sus fans. Prepárense porque la historia es emotiva, llena de detalles y por supuesto con mucho amor. Antes de que empecemos y como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo sobre sus series favoritas, sobre los actores que adoran, y sobre todo lo que pasa en el fascinante mundo de las novelas turcas. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Ya saben que acá nos encanta compartir chismes, análisis, y todo tipo de contenido relacionado con este universo tan apasionante. Ahora sí, entremos en materia. Para aquellos que no estén familiarizados con ellos, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores turcos más queridos y famosos del momento. Protagonizaron juntos la serie Love is in the Air, y su química en pantalla era, simplemente electrizante. La serie fue un éxito rotundo, y no solo en Turquía, sino en muchísimos países alrededor del mundo. Y como suele pasar con las parejas de ficción que enamoran al público, los fans empezaron a fantasear con que esa conexión fuera real, que el amor que veían en pantalla traspasara la ficción. Y bueno, para la alegría de muchos parece que así fue. Kerem Bürsin, con su encanto irresistible y su profesionalismo, y Hande Erçel, con su belleza y talento innatos, se ganaron el corazón del público. La serie contaba la historia de Eda, una joven estudiante que sueña con terminar sus estudios, y Serkan, un empresario exitoso pero algo frío, que se ven obligados a fingir un romance. Por supuesto, las cosas se complican, se enamoran y el resto es historia. Y vaya historia. Love is in the Air nos regaló momentos inolvidables, risas, lágrimas y sobre todo, mucha emoción. Pero, ¿qué es exactamente lo que hizo llorar a Hande Erçel y conmovió a los fans? Pues bien, el momento en cuestión ocurrió durante las grabaciones de la serie, y específicamente, en una de las escenas más emotivas y complejas de la trama. En esta escena, los personajes de Eda y Serkan se enfrentaban a una situación muy delicada, llena de sentimientos encontrados, de dolor, de incertidumbre. La escena exigía una gran interpretación, y tanto Hande como Kerem entregaron todo su talento. La historia cuenta que mientras grababan la escena, Kerem Bürsin hizo algo que conmovió profundamente a Hande. No fue solo la interpretación de su personaje, Serkan, lo que la hizo reaccionar, sino la forma en que Kerem abordó la escena, la intensidad que le puso, la manera en que conectó con su compañera de reparto. Fuentes cercanas al set han contado que al finalizar la escena, Hande no pudo contener las lágrimas. La emoción fue tanta que al parecer, tanto ella como el equipo de producción se sintieron visiblemente afectados. ¿Por qué fue tan especial este momento? Pues en primer lugar, porque demostró la increíble capacidad de Kerem Bürsin para meterse en la piel de su personaje, y para conectar con sus compañeros de trabajo a un nivel muy profundo. Su interpretación fue tan auténtica, tan creíble, que logró tocar la fibra sensible de Hande y de todos los que estaban presentes. Además, este momento también evidenció la gran conexión que existía entre Kerem y Hande. A lo largo de las grabaciones de Love is in the Air, se forjó una relación muy especial entre ellos. Pasaban muchas horas juntos en el set, compartían momentos de alegría, de complicidad y también, por supuesto, de trabajo duro. Esa conexión, esa química se notaba en cada escena, y era una de las claves del éxito de la serie. Y por supuesto el hecho de que Hande Erçel se emocionara tanto con la interpretación de Kerem solo confirmó el talento de ambos actores y la calidad de la serie en general. Demostró que eran capaces de transmitir emociones muy fuertes, de hacer sentir al público lo que los personajes sentían. Y eso, amigos, es un don que no todos los actores tienen. A medida que la serie avanzaba, y después de que los rumores sobre una posible relación entre Kerem y Hande se intensificaran, los fans empezaron a analizar cada detalle de sus interacciones, de sus miradas, de sus gestos. Y claro, la escena que estamos comentando se convirtió en un momento icónico para los seguidores de la pareja. Se habló mucho sobre ello en redes sociales, en foros, en páginas web dedicadas a las series turcas.
La gente quería saber qué había pasado, cómo se sentían los actores, qué había motivado esa reacción tan emotiva. La prensa turca también se hizo eco de la noticia, y empezaron a circular diferentes versiones sobre lo sucedido. Algunos medios incluso entrevistaron a miembros del equipo de producción, quienes confirmaron la intensidad de la escena y la emoción que se vivió en el set. Lo que más impactó a los fans, además de la interpretación de Kerem, fue la reacción de Hande. Ver a una actriz tan talentosa, tan profesional, mostrando tanta emoción, fue algo que los conmovió profundamente. Demostró que detrás de la fama y el glamour, había una persona sensible, con sentimientos, que se entregaba por completo a su trabajo. Y por supuesto, la propia Hande Erçel, en varias entrevistas, ha hablado sobre el impacto que tuvo Kerem en su carrera y en su vida personal. Ha destacado su profesionalismo, su apoyo incondicional, y su capacidad para hacerla sentir cómoda y segura en el set. Ha contado que Kerem siempre la animaba, la inspiraba, y que la ayudaba a dar lo mejor de sí misma. En resumen, el momento en el que Kerem Bürsin hizo llorar a Hande Erçel fue mucho más que una simple anécdota de rodaje. Fue un reflejo de la gran conexión que existía entre los actores, de la calidad de la serie Love is in the Air y del talento de ambos artistas. Fue un momento que conmovió a los fans, y que demostró el poder de las emociones en el mundo de la ficción. Y por supuesto sirvió para confirmar la química innegable que existía entre Kerem y Hande, una química que traspasó la pantalla y que enamoró a millones de personas en todo el mundo. Es importante señalar que más allá de los rumores y las especulaciones sobre la relación entre ellos, lo cierto es que tanto Kerem como Hande son dos grandes profesionales, que han logrado construir una carrera exitosa en la industria del entretenimiento. Ambos han participado en otras series y proyectos, y han seguido cosechando éxitos y reconocimiento. Y aunque su relación personal haya llegado a su fin, el cariño y el respeto que se profesan es evidente. Han demostrado madurez y profesionalismo, y han sabido mantener una buena relación, incluso después de su separación. Así que si eres fan de Love is in the Air o simplemente te gustan las series turcas, te invito a que revisites ese momento en particular, y que te dejes llevar por la emoción. Revive esa escena, observa la interpretación de Kerem, y fíjate en la reacción de Hande. Te aseguro que te volverás a emocionar, y que entenderás por qué este momento fue tan especial para los fans. Y ahora que hemos explorado este momento tan especial, quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y que hayan disfrutado de esta historia llena de emoción. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció este momento. ¿Creen que la química entre Kerem y Hande es evidente? ¿Cuál es su escena favorita de Love is in the Air? Me encantaría leer sus opiniones. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que nos encanta estar en contacto con ustedes, y que sus comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros. Así que anímense a participar. Gracias de nuevo por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.